Hola a todos. Hoy es miércoles, 22 de julio de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo Richard Wolff. Bienvenido de nuevo, profesor Richard Wolff. Muchas gracias, Nima. Me alegro de estar aquí. Permíteme empezar, Richard, por lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Como sabes, la situación en el estrecho de Hormuz, debido a la guerra en curso entre ambas partes, sigue en las mismas condiciones de las que hablamos antes: el cierre del estrecho de Hormuz. No se mueve nada por ese estrecho. Y tenemos un nuevo elemento en la guerra, que es el bloqueo yemení a Arabia Saudí. Arabia Saudí utilizaba antes el Mar Rojo, y ahora, debido al asedio sobre Yemen durante 12 años, están respondiendo. Están diciendo no podéis utilizar el Mar Rojo para exportar petróleo y lo que tengáis que transportar por ese oleoducto. Este es el nuevo elemento de la guerra. Anoche, el precio del petróleo crudo estaba en torno a 199. Está subiendo. Y esto es lo que dijo Scott Bessent, Richard, sobre la manera en que están presionando a la economía iraní. La guerra y la presión económica que usted ha estado ejerciendo sobre Irán desde el Tesoro. Ha dicho que el Tesoro está librando una guerra económica contra Irán y ha impuesto sanciones al país. Quiero conocer su opinión al respecto. A principios de este mes, impuso importantes sanciones contra el imperio naviero iraní, sancionando una red vinculada a Mohammad Hossein Shamkhani y apuntando a más de 200 buques. Además del bloqueo naval, de la postura firme del presidente y de las represalias contra Irán, ¿puede decirnos qué margen queda dentro de sus competencias en materia de sanciones y de guerra económica para seguir actuando contra Irán? Sí, tuvimos la muy exitosa Furia Épica, que es una campaña de 6 semanas. Eliminó a la Armada iraní, la Fuerza Aérea, una gran parte de sus reservas de misiles y drones, y destruyó la mayor parte, si no toda, su capacidad para reconstruirse. Y después pasamos a lo que llamamos Furia Económica. Es un golpe doble: el bloqueo y lo que estamos haciendo desde el Tesoro. Estamos rastreando estas cuentas por todo el mundo. El otro día congelamos una cartera de criptomonedas vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní de unos $130 millones. Hemos encontrado al hombre que maneja el dinero del ayatolá y estamos rastreando las propiedades del ayatolá por todo el mundo. Esperamos poder publicar pronto sus propiedades, valoradas en más de $100 millones, y mostrar las direcciones. Y estamos preservando este dinero para el pueblo estadounidense. Pero sobre todo, estamos estrechando el cerco al régimen. Su moneda se ha desplomado. Está en su nivel más bajo de la historia frente al dólar. Está en caída libre. Y creemos que la tasa de inflación en Irán supera el 180%. Así que ya sabe, el gobierno está haciendo sufrir a la gente y vamos a seguir presionando. Pero también vamos a reunir los recursos y a guardar los que recuperemos para el pueblo iraní cuando salgamos de esta situación. Entonces, ¿cómo? Sí, Richard, has escuchado lo que ha dicho. Y es la misma política. Llevan aplicando esta política contra Rusia desde que empezó la guerra en Ucrania. Pero el caso de Irán es, de algún modo, diferente. Como he mencionado, el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, le están planteando enormes dificultades a Donald Trump. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué está pasando? Bueno, no voy a perder tiempo enumerando todas las mentiras que el señor Bessent acaba de soltar en un número muy reducido de segundos. Ha concentrado una falsedad del tipo que antes se asociaba, en realidad, solo con su jefe, el señor Trump. Pero supongo que se contagia, y él también lo hace. Él y otros prometieron que esta guerra duraría unas pocas semanas cuando empezó a finales de febrero. Y aquí estamos, mucho tiempo después. No es porque su guerra haya tenido éxito. Él utiliza palabras repetidamente. Es porque no lo tuvo. Y se deshicieron de la mayoría de sus misiles.
Los estadounidenses no sabían que tenían misiles, y obviamente tienen una inmensa cantidad de misiles. Y los estadounidenses no han podido impedir que usen misiles. Por eso hay bases estadounidenses destruidas por todo Oriente Medio. Por eso Israel tiene que contenerse, por miedo a que los misiles iraníes causen aún más daños de los que ya han causado. Y luego está esa absurda tontería de las sanciones. Ya sabe, las sanciones no le funcionaron muy bien a Estados Unidos cuando se las aplicó a Rusia, hace ya muchos años. Siguen haciéndolo. Siguen volviendo a insistir, redoblando la apuesta por algo que no ha funcionado. Llevan bombardeando Irán desde hace muchas semanas. No está funcionando. Los iraníes no se están rindiendo. No han detenido su guerra. Lo están aumentando. Como señalas, ahora van a bloquear Bab el-Mandeb. Eso obliga a los barcos a darse la vuelta y salir por el canal de Suez, lo que aumenta el coste de todo lo que se transporta por ahí. También aumenta el tiempo que se tarda. Es un golpe muy duro en el frente petrolero, porque significa que el petróleo saudí no puede regresar. Y hoy se ha puesto de manifiesto la desesperación de Estados Unidos. Saben que esto les está perjudicando. Por eso, esta mañana decidieron aceptar que Arabia Saudí tenga armas nucleares. ¿De qué va eso? Justificamos una guerra contra Irán para que no haya proliferación de armas nucleares. Mientras tanto, él está proliferando armas nucleares. Y si sé algo sobre la historia de la complicada relación entre Irán y Arabia Saudí, es que si le das armas nucleares a Arabia Saudí, acabas de aumentar el incentivo de Irán, si es que no las tiene ya, para ir a conseguirlas. Una última cosa sobre las sanciones. Hay una enorme literatura en economía, recuerden, soy profesor de economía, que demuestra que las sanciones son una molestia. Sí. ¿Le cuestan dinero al país que las sufre? Sí. ¿Cambian la geopolítica básica? Casi nunca. No pueden hacerlo. ¿Por qué no? Porque es relativamente fácil sortearlas, ocultar lo que haces recurriendo a terceros. ¿Podrá Irán eludir las sanciones? Y la respuesta es que más que cualquier otra sanciones, estas podrán eludirse. ¿Por qué? Porque los dos grandes aliados de Irán, Rusia y China, están en condiciones de ayudar a los iraníes a vender su petróleo, transportarlo y sacar del país las exportaciones que necesitan sacar. También pueden asegurar los suministros y las importaciones que necesitan obtener. China y Rusia comparten una frontera inmensa que nadie más puede controlar. Y Rusia e Irán tienen el mar Caspio, que pueden dominar, porque los rusos ya lo dominan. ¿Será una molestia? Sí. ¿Va a cambiar eso la situación? No. Usted sabe lo que son estas medidas y el señor Bessent, mintiendo descaradamente, lo sabe. Claro que lo sabe. Son medidas para consumo político interno en Estados Unidos. Quieren demostrar que destruimos su armada. Mire, esta es una guerra que se libra con misiles y drones. Los iraníes han demostrado al mundo, que son capaces de disponer de ellos, mantenerlos, lanzarlos y alcanzar con una precisión asombrosa sus objetivos en las bases militares estadounidenses y demás, en Jordania, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y demás. Esto es realmente importante y le diré por qué. Estados Unidos es un imperio en declive. Pudo perder la guerra de Vietnam y seguir adelante. Pudo perder la guerra de Afganistán y seguir adelante. Pudo perder básicamente en Irak y seguir adelante. Ahora estamos en una nueva etapa del declive del imperio estadounidense. Una guerra que está perdiendo, no porque el otro bando aguante más, sino porque el otro bando iguala los recursos que puede aportar. A Estados Unidos no le ha servido de nada tener un ejército, una marina y una fuerza aérea, porque han fracasado. No resolvieron el problema. Llevaron a la marina allí y no puede hacerlo. Impusieron un bloqueo y no cambió nada. Hicieron intervenir a su fuerza aérea. No resuelve el problema. No pueden resolverlo.
Eso es lo que están descubriendo. Y por eso no saben qué hacer. No tienen poder militar ni económico suficiente con nada que se parezca ni remotamente a una victoria. Al final, declararán una victoria porque, como se puede ver con el señor Trump y ahora también con el señor Bessent, dicen lo que creen que va a causar buena impresión en los medios nacionales de Estados Unidos. Escúchenle. Eliminamos sus misiles. Se corrigió, como hacen los mentirosos, la mayoría de ellos. Eliminamos su ejército, la mayoría de sus misiles. No lo hicieron. No lo hicieron. Tienen todos los misiles que necesitan. Miren lo que están haciendo. Y, ya saben, creo que lenta pero constantemente, todo el mundo está viendo a la mayor y más poderosa unidad militar y económica del mundo luchar con otro país pobre. Pero no está tardando mucho en hacerse evidente la derrota. En Vietnam tardaron mucho tiempo. En Afganistán y en Irak tardaron aún más. Aquí va muy rápido. Solo llevamos unas semanas, y todo el mundo puede ver que Estados Unidos no puede hacerlo. Ni siquiera pueden acercar sus portaaviones lo suficiente como para quedar al alcance de los misiles que tiene Irán. Si lo saben, si prestan atención, y poco a poco se está viendo, esto es teatro de Occidente, y el resto del mundo lo ve. Es lo que Estados Unidos no puede admitir, el declive del imperio. Resulta no, si conocen con la fábula infantil estadounidense, el emperador no lleva ropa alguna. Richard, ya que has mencionado el momento en que se producen estas guerras, ¿podrías comparar la guerra de Vietnam, la de Irak y la de Afganistán con lo que está ocurriendo ahora en Asia Occidental contra Irán? Creo que el factor principal es el estrecho de Hormuz y la forma en que Irán lo controla, ejerciendo una enorme presión económica sobre Estados Unidos y sus aliados. Por cierto, no solo sobre Estados Unidos. Todo el mercado se ve afectado por eso. Esa es una parte de la guerra. La otra es la manera en que Estados Unidos está escalando de algún modo con Yemen. El caso de Yemen, que se produjo ayer mismo, han anunciado este bloqueo. Antes no estaba. Arabia Saudí atacó Yemen porque no querían que allí aterrizara un avión civil iraní. Después vemos a Yemen respondiendo, tomando represalias. Donald Trump dijo que apoyaba ese ataque contra Yemen. Y luego vemos nuevas repercusiones derivadas de este conflicto. El bloqueo a Arabia Saudí. Esta es una guerra híbrida, una guerra económica, con aspectos militares. Y esto es algo nuevo para Estados Unidos. Creo que esa es la diferencia. ¿Cómo ve la combinación de ambas cosas y la manera en que Estados Unidos, de algún modo, parece sentir que quizá quiere continuar esta guerra? No veo a Estados Unidos poniendo fin a la guerra hasta quizá diciembre de este año, tal vez el año que viene. Y luego, enero, febrero. No parece que el final esté cerca. Bueno, creo que para Estados Unidos esta es una situación completamente nueva. Y creo que se debe a que es ambas cosas. No tanto una cuestión económica y militar, porque eso siempre es así. Hoy en día, lo militar es muy caro. Si libras una guerra militar, tiene dimensiones económicas, quieras o no. El problema es que, en las guerras de Afganistán, Vietnam e Irak, Estados Unidos pudo limitar, por así decirlo, pudo poner una especie de cerco alrededor de los combates. Así que la guerra estaba en Vietnam, y trataba sobre Vietnam. El único lugar que fue bombardeado fue Vietnam. No hubo grandes repercusiones en la economía de fusiones. No hubo grandes efectos de retorno para Estados Unidos. Pero esto es completamente diferente. Ahora hay una crisis en Estados Unidos a muchos niveles, agravada por esta guerra. Los agricultores de este país, la agricultura aquí se hace, sobre todo si tienes una pequeña explotación, con márgenes de beneficio muy reducidos. Y ahora, a medida que sube el precio del petróleo y del gas,
Tienen que pagar más para que funcione su tractor. El precio de los fertilizantes ha subido porque se fabrican a partir del petróleo. No pueden hacer frente a las finanzas de todo esto. Está costando cantidades desorbitadas de dinero y perjudicando a todo tipo de sectores. Tenemos una crisis presupuestaria en el país. Tenemos un aumento de las personas sin hogar. No hay dinero disponible para hacer muchas de las cosas que mantienen en marcha el contrato social en este país. Ahora bien, puedes tener a gente como el señor Bessent mintiendo descaradamente, diciéndote que lo que vamos a hacer es ser más eficientes. Recordad a Elon Musk con una motosierra, haciendo eficiente al gobierno. No está haciendo nada más eficiente. Está ahorrando dinero en gasto interno como el Departamento de Educación y demás. ¿Por qué? Para poder pagar la guerra y todas las demás consecuencias internas de la guerra, como repartir miles de millones a los agricultores para poder conservar sus votos en las elecciones. Estás exprimiendo al imperio estadounidense y al capitalismo estadounidense. Sí, esa presión todavía no los está amenazando. Y sí, puede que tengas razón. Están tan perjudicados que si se retiran y el mundo ve que han sido derrotados otra vez, puede que sigan adelante. Pero no porque puedan hacerlo y sea fácil, en absoluto, sino porque para ellos es el mal menor frente a admitir que nunca debieron haber hecho esto, que fueron engañados, ya fuera por su propia inteligencia, por la inteligencia israelí o por ambas, y que han quedado expuestos ante el mundo. Mire, todos los países del mundo que albergan una base militar estadounidense van a verlo de otra manera a partir de ahora. Ven lo que les pasó a las bases en Kuwait, en Bahrein y así sucesivamente. No son tontos, entienden lo que eso significa. Igual que hay otros países que ahora entienden la urgencia de conseguir misiles y drones en un lugar donde puedan ocultarse, en un lugar desde el que puedan usarse y estar a salvo de... Todo el mundo está aprendiendo aquí, y las lecciones que están aprendiendo son exquisitamente peligrosas para Estados Unidos. Cualquiera con medio cerebro te dirá que la importancia del poder militar de Estados Unidos era la esperanza de que pareciera tan enorme que nadie se atreviera a obligarles a usarlo. Irán les ha obligado a usarlo ahora, y ha quedado expuesto. Y cometieron un error. La exposición de su debilidad frente a Irán es una inmensa lección histórica para todo el mundo. El gran y poderoso imperio, el imperio de Estados Unidos, que heredó los imperios de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Japón. Por eso Estados Unidos es el país que es. Es el único imperio que sustituyó a una docena de imperios, y en consecuencia es rico. Podía expoliar al mundo entero, no solo la parte que correspondía al imperio británico, al imperio francés o al alemán. Los absorbió a todos. Pero hay un dicho en inglés, cuanto más grandes son, más dura es la caída. Y eso es todo. Están viendo al mayor de todos los imperios vivir lo mismo que vivieron los demás. Lleva más tiempo. Puede ser más devastador y más difícil. No tendremos una guerra mundial porque no tenemos imperios rivales como los que había en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, aquello fue la culminación del colonialismo europeo. Se destruyeron unos a otros en una guerra mundial. Y hacia ahí se dirige Estados Unidos. No sabe de qué otra manera intentar mantenerse. Pero lo que hizo el mundo fue encontrar la forma de sortear este gran imperio. China lo hizo gracias a la suerte para los chinos de haber sido vetada, de haber sido excluida. Estados Unidos no reconoció a China entre 1949 y los años 70. Fingió que no existía. Dejó que los chinos lo hicieran por su cuenta, y lo hicieron. Es una lección, como economista. El desarrollo económico chino no recibió los beneficios del Plan Marshall. El desarrollo económico chino no contó con un ejército de economistas formados como yo, procedentes de Estados Unidos para ayudar en ese desarrollo económico. No lo tuvo. Tuvieron que hacerlo por su cuenta,
y eso resultó ser lo mejor que les podía haber pasado. Han superado a todo el mundo, han superado todas las previsiones, han superado cualquier idea sobre cómo hacer esto. Han infringido las reglas de la inversión privada y todo lo demás. El resto del mundo jugó según las reglas, y ahora el resto del mundo mira a China por lo que ha logrado. Los rusos se dieron cuenta. Los rusos son europeos que ven que el futuro está en Asia, y han tomado su decisión. El resto de Europa está indignado, pero más le vale al resto de Europa prestar atención, porque dentro de muy poco verá que está cometiendo un error catastrófico. Pero están desesperados y están aliados con Estados Unidos. Y no pueden admitir el problema que tienen, el imperio que ahora los está destruyendo, en vez de hacerlos ricos. No consiguen entenderlo, así que intentan aferrarse, y eso empeora las cosas para ellos. Irán es un ejemplo para todos los demás países de ese tipo. Pasad mucho tiempo trabajando en torno a lo que son los Estados Unidos, y entonces podréis contraatacar. Está claro que los iraníes quieren luchar indefinidamente porque entienden que ya están en el punto de mira de Estados Unidos. Lo han estado. ¿Cuál fue la experiencia del Shah? Fue eso. ¿Qué fue el derrocamiento de Mossadegh? Fue eso. ¿Qué fue el socavamiento incesante de su sociedad desde que los ayatolás tomaron el poder? Pues eso nunca se detiene. Y ahora han hecho lo necesario para contraatacar de una manera seria. No pudieron hacer nada respecto a Mossadegh. No fueron capaces de hacer nada durante 25 años contra el Shah. Por lo que entiendo, él tenía su sabak, y el único lugar donde se podía organizar era la mezquita. Y por eso después todo pasó en las mezquitas. Pero quienes dirigían la mezquita entendieron la lección que había que aprender aquí. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es más importante que cualquiera de los ridículos intentos del gobierno estadounidense de salir de esto a base de bombardear o sancionar. Lleva mucho tiempo imponiendo sanciones. Si quieren, el ejemplo más increíble de sanciones es Cuba. Cuba ha estado sancionada desde 1959, ¿verdad? Todo eso, ininterrumpido, abierto, encubierto, militar, económico, político, ideológico, todo. Y aún así no consiguen hacerlo. Creo que lo que estamos viendo se entiende mejor como la historia del declive del imperio estadounidense. Eso es lo que estamos viviendo. Y esa es la importancia de lo que está ocurriendo en Irán, termine mañana o dentro de un año. La percepción, alejándonos un poco del detalle, Richard, es que la administración Trump está gestionando o de alguna manera intentando aplicar esa resolución de Lindsey Graham y Blumenthal. Han preparado una resolución para imponer más sanciones a Rusia. Luego, hace 3 días, Donald Trump dijo que van a añadir a Irán a esa resolución para imponer más sanciones a Irán y a Rusia. El otro punto es cómo Rusia e Irán están viendo el conflicto. Se ven a sí mismos pensando que, mientras sigan en la lucha, van a debilitar la posición de Estados Unidos frente a ellos. Porque no se trata solo de una guerra de sanciones. Imponer sanciones a sus economías para hundirlas forma parte del juego. Pero otro de los componentes de la guerra son las reservas de Estados Unidos. China ha cortado el suministro de minerales de tierras raras a Estados Unidos. No envían esos minerales a Estados Unidos. Tampoco se los venden a Japón. Esta es una lucha que de algún modo es económica. Donald Trump empezó, ¿lo recuerdas? Donald Trump empezó con estos aranceles a China y al cabo de un tiempo decidió que no iba a intensificar eso, porque recibió presión de China y vio cómo China es capaz de responder. Ahora mismo, Richard, si asumimos que la guerra entre Estados Unidos y China empezó en 2010, desde entonces hasta hoy, 2026, empezó como una guerra económica. Y ahora tenemos una guerra económica entre Oriente y Occidente, junto con 2 frentes de guerra que empeoran con el paso del tiempo. En Ucrania,
y en Asia Occidental. Todo esto está, de algún modo, ligado o conectado con la economía de estos dos países y con la forma en que la combinación de Rusia, Irán y China está respondiendo a Estados Unidos, militar y económicamente. Bueno, ya sabes, entiendo que podamos ver estas cosas de manera distinta. Yo veo a Rusia ganando en Ucrania. Lo veo todos los días. No entiendo cuál es la alternativa. La única salida al océano que tenía Ucrania era Odessa, y Odessa está ahora en la práctica bloqueada y siendo arrollada por los rusos, que con toda probabilidad, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, tomarán esa ciudad en las próximas semanas. ¿Y entonces qué? Ucrania se habrá convertido en un país como Austria, un país pequeño, sin puertos y con muy poco de lo que le quedaba. Las economías europeas están en una situación terrible. El crecimiento económico medio en Europa está entre el 0 y el 1%. El crecimiento anual en Estados Unidos es del 2,1%. El crecimiento anual en China este año es del 4,3%, más del doble que el de Estados Unidos. More than twice that of the United States. And that has been true every year since 2010. Y eso ha sido así todos los años desde 2010. Eso no es un programa exitoso para contener a China. Es un enorme fracaso. No lo hicieron. No contuvieron a China. Ni siquiera lograron frenarla. La proporción es de 2-1, y por cierto a veces incluso de 3-1, en la tasa de crecimiento de China. Y con esa diferencia en la tasa de crecimiento llega una capacidad distinta para la actividad política, una capacidad distinta para la actividad militar y un grado distinto en el que China puede ayudar a Rusia. La economía rusa también está bien, tras enormes predicciones de que el rublo se hundiría y Rusia se vería de rodillas. Miren, yo observo estas cosas, me las tomo en serio. Pregunto, ¿se han cumplido las predicciones? ¿Hasta qué punto han sido eficaces las sanciones? Y la respuesta es que no logran el objetivo declarado por quienes las imponen. Y lo único que veo es más de lo mismo. Bueno, no funcionó. Es como si el señor Trump hubiera vuelto a imponer el bloqueo, pero el bloqueo no funcionó la primera vez, no va a funcionar la segunda. Dígame, ¿qué motivos tengo para creer que la campaña de bombardeos durante 40 días no funcionó y que ahora se ha reanudado? ¿Qué? ¿Más muertes? A mí me pareció que cuando se vio a millones y millones de personas en las calles de Irán por el funeral del ayatolá, se podía ver que si su objetivo, y así se dijo, era bombardear y que luego el país se desmoronara por toda la disensión, no se vio ninguna disensión. Se vio un nivel de solidaridad que debería hacer que un enemigo se detuviera y se diera cuenta, vaya, ¿hemos juzgado mal la situación? No. Siguen queriendo hablar de su impacto, de más sanciones, de más bombardeos. De acuerdo. ¿Eso perjudica a Irán? Estoy seguro de que sí, pero esa no es la cuestión, perjudicar a Irán. Y déjeme añadir otra dimensión, porque puede parecer que no tiene relación, pero eso es un error. Dentro de Estados Unidos, el nivel de represión aumenta un poco cada día. El presidente dio un discurso el otro día cuyo único propósito era controlar de antemano las elecciones que se celebrarán en noviembre. ¿Por qué? Porque está en peligro. ¿Por qué? Porque esta guerra no está teniendo éxito. Ni siquiera cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. Todas las encuestas indican que una mayoría clara y considerable de estadounidenses quiere que la guerra termine. ¿De acuerdo? Tendrán que ser más represivos en casa a medida que crezca la oposición. La oposición a esa locura anti-inmigración, a convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios, crece cada vez más. Y eso está obligando a ese ejército especial que crearon, ICE, a matar gente cada semana, la mayoría por error. Ni siquiera son inmigrantes, y mucho menos inmigrantes indocumentados. La reputación de este ejército privado es terrible aquí en Estados Unidos. Así que todas esas cosas están conectadas. Se está eligiendo para cargos públicos a más socialistas que en ningún momento de este país durante un siglo, y son pro-Palestina.
Así es como muchos ganan las elecciones. Dejan claro que son pro-Palestina, no pro-Israel. Así que eso ha cambiado. Palestina es ahora mayoritaria. Ser pro-israelí es minoritario, justo lo contrario de lo que era durante los 30 o 40 años anteriores. Todo esto son hechos relacionados, ¿sabe? Israel no puede apelar en este país diciendo que ha sufrido bombardeos, porque tiene que fingir que es las fuerzas de defensa de Israel, ya sabe, muy poderosas. Están atrapados en su propia propaganda. No pueden mostrar pueblos destruidos, ciudades destruidas, asentamientos destruidos, aeropuertos destruidos. No pueden. Esa información se puede encontrar en Internet, pero tiene que mantenerse en silencio. Se da mucha importancia a la muerte de 2 o 3 soldados estadounidenses, porque es importante no dejar que la gente sepa que hay cientos, si no miles, de tropas estadounidenses que han resultado heridas por las bombas y los drones que caen. Es imposible. Los pillan cada vez más y están cada vez más desesperados. Ese es otro coste de esta guerra. Y los demócratas que como organización política no tienen valor, que no se oponen a esta guerra como deberían haberlo hecho, puede que de hecho tengan que utilizarla en otoño porque no tienen nada más. Y puede que lo hagan, y eso puede ponérselo más difícil a él. Y puede que tenga que cancelar las elecciones, intentar utilizarla, quizá intentar ampliar esta guerra para que no podamos celebrar elecciones porque estamos ocupados luchando en una guerra. Ya saben, Zelensky, en Ucrania, no ha celebrado elecciones como su constitución le exigía, utilizando la guerra como excusa. De acuerdo. Se ha salido con la suya. Occidente no le cuenta eso a la gente. Aquí no puedes decirle a la gente que está al frente de un gobierno que no es legítimo. Ya sabes, no es legítimo según su propia constitución, no por una norma externa, sino por su propia norma, que han suspendido. Ah, qué bien para él. No tiene que presentarse, no tiene que preocuparse. Es un dictador. Pero la propaganda aquí presenta al señor Putin como el gran dictador. De acuerdo, eso funciona en Estados Unidos. No hay suficiente información que lo contradiga como para plantear esa cuestión. Pero eso también llegará cuando se vean los resultados de todo esto. Como John Mearsheimer, que sé que conoces, explica una y otra vez, esta es una guerra en la que Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos. No ha detenido el trabajo en tecnología nuclear en Irán, no ha, ya sabe, puesto de rodillas al gobierno iraní, no ha acabado con el poder del ayatolá ni del gobierno que lo rodea. Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Y siguen adelante, siguen hablando, y es una gran victoria, y estamos ganando. Pero le digo que, más de lo que jamás habría esperado, esto no está funcionando nada bien aquí en Estados Unidos. 2 de los portavoces más importantes del señor Trump, Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene, se han vuelto ahora amargamente contra él. Y dicen públicamente a la base MAGA, con la que siguen hablando, que Israel es aquí un culpable, no un aliado. Convenientemente culpan a Israel de haber dado un mal consejo al señor Trump, pero también dejan claro que el señor Trump siguió ese mal consejo, cometió el error y no le eximen de responsabilidad por ello. Y todo eso no hace más que debilitarlo y perjudicarlo, obligándolo a depender cada vez más del ala extrema derecha del Partido Republicano. Y eso sencillamente no es suficiente para gobernar el país, salvo que avancen hacia un fascismo en toda regla. Y eso ya se está debatiendo en Estados Unidos. Hay mucha oposición a ello. Así que creo que hay que incorporar todas esas dimensiones a la historia para hacerse una idea de cuál es el coste aquí. No son los 37,000 millones que anunció ayer el secretario de Guerra, Hegseth. Es una cifra muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Y no solo porque no dice la verdad, algo que a estas alturas todo el mundo entiende.
es porque conceptualmente no quieren vincular estas cosas entre sí. ¿Cuántos países en el mundo están reconsiderando todo su programa de inversiones? Van a utilizar el transporte marítimo para mover sus insumos y sus productos. El transporte marítimo ya no está sujeto solo al estrecho de Hormuz o a Bab el-Mandeb. Hay muchos otros estrechos en el mundo, y otros países están observando lo que ocurre y preguntándose si ellos también pueden hacer esto. Si entiendes el Mar Rojo, tiene dos accesos. Bab el-Mandeb está en un extremo y el Canal de Suez en el otro. El Canal de Suez podría cerrarse. ¿Con qué? Con una bomba nuclear, con una bomba no nuclear. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Irán puede alcanzar ese punto. No está muy lejos. Lo que está ocurriendo aquí es una reorganización radical del mundo. Estados Unidos quiere que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Eso se debe a que Estados Unidos sigue viéndose a sí mismo como el policía del mundo, como un imperio, y cree que debería haber libre circulación. Formamos parte del mundo. Nos habéis expoliado durante siglos. Ahora vamos a obtener nuestra parte de la economía mundial. Todos vosotros, los ricos que obtenéis petróleo, vais a tener que pagar un poco más por ese petróleo para que podamos cobrar una tasa por mantener esta zona y obtener para nosotros parte de la riqueza del mundo. Esa es la perspectiva general. E Irán es solo uno de muchos países que están exactamente en la misma situación y que ahora van a buscar cómo acceder a la riqueza del mundo. Tienen la doble ventaja de entender que la riqueza del mundo se desarrolló gracias al petróleo que había bajo su suelo, y ellos nunca recibieron nada. Ahora van a recibir una parte. Y el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, tiene que cederla. Y no quieren hacerlo. Tienen la mentalidad estrecha de quienes no solo se apropiaron de la riqueza del mundo, sino que además fingían que no lo estaban haciendo. Tuve que sentarme en clases universitarias y escuchar que el control de Estados Unidos sobre el mundo era lo mejor que le había pasado al mundo árabe, a Oriente Medio, al Lejano Oriente o América Latina. Les llevamos todas esas ventajas. ¡Qué broma! Simplemente no querían admitir cuál era el objetivo de todo aquello. Que esta pequeña parte del mundo, se lo recuerdo a mi público estadounidense, Estados Unidos representa el 4,5% de la población mundial. El 4,5%. Y nos hemos quedado con la mitad de la riqueza. Es un robo espectacular. Lleva ocurriendo siglos. Se ha acabado. Está llegando a su fin. Y eso va a exigir ajustes enormes. Y el mundo tendrá que afrontar, tarde o temprano, y cuando digo el mundo me refiero a la inmensa mayoría de la gente, si va a permitir que una minoría diminuta, Estados Unidos y Europa Occidental, ni siquiera el 10% del mundo, no llega al 10%, permita que ese 10% destruya el mundo entero antes que permitir que el otro 90% participe. Mire, aquí en Estados Unidos tenemos exactamente el mismo problema. El 10% más rico de los estadounidenses controla la mitad de la economía. La mitad de todo el consumo de este país, la mitad en dinero, en valor, la mitad de todo el consumo corresponde al 10% de arriba. Esto es increíble. Hace unas semanas celebrábamos que un ciudadano de aquí, o no ciudadano, no sé cuál es su estatus, Elon Musk, será el primer billonario del mundo. Pero la gente debería entender que eso es el capitalismo. Es un sistema que dice que cuando podemos aumentar la riqueza, por ejemplo, en varios cientos de miles de millones de dólares, ese sistema va a entregar esa riqueza adicional a la persona que ya es la más rica de la Tierra. Eso va más allá de lo irracional. Es obsceno. Cada concentración o de una enfermedad en cualquier conocimientos en cualquier incurso mundo es víctima está en constante error. Y al final, de eso se trata.
De eso se trata, y por eso creo que Estados Unidos perderá e Irán ganará. Les recuerdo a mis audiencias estadounidenses, la guerra de Vietnam fue entre el Partido Comunista de Vietnam del Norte de entonces y Estados Unidos. ¿Quién gobierna Vietnam hoy? Respuesta: el Partido Comunista de Vietnam del Norte. Esa es la señal de quién ganó y quién perdió. En Afganistán, el enemigo de Estados Unidos eran los talibanes. ¿Quién gobierna Afganistán hoy? Los talibanes. Una pista de quién ganó y quién podría seguir. Irán es más importante, es un país mucho más grande, ya tiene mucho más peso en el mundo y es capaz no solo de luchar trabajando sobre el terreno. Quiero recordarles que en Afganistán y Vietnam, el otro bando, los vietnamitas, los talibanes, apenas tenía armas. Recuerden que solían dejar pequeños artefactos explosivos al borde de la carretera para combatir toda la potencia aérea y todo lo demás. Irán está luchando con las mismas armas que tiene Estados Unidos. Eso es una señal, y esas armas están disponibles en todas partes, y seguirán estándolo donde ahora están. Y apuntarán a Estados Unidos por exactamente las mismas razones. Y esto tampoco se detendrá en los océanos. América Latina no es inmune a nada de esto. Para quienes puedan imaginar que la doctrina Monroe sigue vigente, está siendo derribada, como todos los demás aspectos del orden internacional basado en normas. Richard, para cerrar esta sesión, viendo el comportamiento de China, observando lo que está haciendo Estados Unidos contra Irán y Rusia, y la continuación de la guerra, ¿qué cree usted que está pasando por la mente de quienes están preocupados por Taiwán? Porque Taiwán, de algún modo, está diciendo que China se está preparando o aumentando sus fuerzas alrededor de la isla. Esa es su percepción. Por otro lado, cuando observan la guerra entre Estados Unidos e Irán, entre Rusia y la OTAN, ven hasta qué punto están limitadas las capacidades de Estados Unidos. No pueden llegar tan lejos para apoyarlos. ¿Cree que van a enfrentarse a China? ¿Van a resistir? ¿O finalmente, como resultado de estos dos frentes estadounidenses en Asia Occidental y en Ucrania, veremos que llegan a algún tipo de sensatez con China? Bueno, creo que ha dado usted con la gran cuestión de nuestro tiempo, pero me temo que mi respuesta le va a decepcionar o le va a dejar insatisfecho. Para que haya un debate entre dos alternativas, un intento de hacer lo que ellos llaman contener a China. Permítame recordar a todos que tras la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados contra el fascismo, en cuanto terminó la guerra, en 1945, la alianza se derrumbó y Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en enemigos. Y la forma en que Estados Unidos explica esto, atribuida normalmente a un importante pensador político estadounidense de la época llamado George Kennan, se llamó la teoría de la contención, que lo que Estados Unidos tenía que hacer era contener a la Unión Soviética. En otras palabras, trataron el socialismo soviético como si fuera una especie de enfermedad que podía propagarse y que podía extenderse como lo había hecho en Europa del Este. Así que había que contenerlo. Y Estados Unidos desarrolló, literalmente, un anillo de bases militares desde el Ártico en el norte, rodeando por completo a la Unión Soviética y Europa hasta volver a subir por el lado del Pacífico. ¿De acuerdo? 700 o entre 700 y 800 bases militares para contener a la Unión Soviética. Y después, cuando tuvo lugar la Revolución China en 1949, unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, extendieron esto para contener a China. La Unión Soviética se derrumbó en 1989 o 1990, así que llegado ese momento las bases no fueron abandonadas. La OTAN no se disolvió, aunque se creó como un frente contra Rusia, para contener a Rusia en Europa, básicamente. La mantuvieron.
¿Para cumplir qué función? Bueno, lo que siempre fue, aunque no se admitiera, fue un intento de tener una fuerza militar abrumadora. Y la razón por la que mantuvieron las bases es lo que mencioné antes, que Estados Unidos heredó todos los demás imperios. El imperio británico se desmoronó. India se independizó en 1947. Era el país número 1 del mundo. Recordemos que era el colonialismo europeo. Países pequeños con inmensos territorios coloniales. Eran ricos. Admirábamos el nivel de vida alcanzado en Europa Occidental, porque estafaron al mundo entero. Ese era el objetivo del colonialismo. La pequeña Bélgica no es nada, pero si tiene el Congo, la parte más rica de África, entonces puede hacerse rica, y eso hizo. Vivió de ello. Los europeos eran parásitos de sus propios territorios coloniales. Nunca lo admitirían. Querían creer que daban cosas a esas colonias. Claro que sí. Claro que sí. Y lo que vemos ahora es que Estados Unidos ha heredado unas necesidades que ninguno de los otros países podría permitirse jamás. Los británicos no eran lo bastante grandes por sí solos, ni los franceses, ni los alemanes, ni los japoneses. Pero Estados Unidos, al no tener ningún colonialismo que le hiciera competencia, los heredó todos. Cuando los británicos tuvieron que salir de la India, entraron los estadounidenses. Cuando los británicos tuvieron que salir de Oriente Medio, entraron los estadounidenses. Y así sucesivamente. Y sus bases militares, al igual que el libre comercio, un estrecho de Hormuz abierto o el canal de Suez, todo tenía que estar abierto, porque todo debía formar un único imperio rentable, para hacer a Estados Unidos más rico de lo que nadie había logrado jamás, incluidos los europeos occidentales. Eso es lo que hemos tenido durante los últimos 50 a 70 años. Pero, como les ocurrió a todos los demás imperios, el imperio estadounidense está sujeto a la misma dialéctica histórica. El mundo entero fue movilizado por el imperio estadounidense para reconocer que el camino a seguir en sus pequeños países, Nigeria, Panamá, Irán, es salir de la órbita de ese imperio, encontrar una forma de romper con él. China tenía ventaja porque nunca llegó a ser una colonia plena de nadie. El pueblo se mantuvo aferrado a lo suyo. Esa es parte de la razón por la que pudieron hacer lo que hicieron. Pero ahora las partes del imperio se están dando cuenta. Si puedo usar una metáfora, cuando los japoneses decidieron, hace mucho tiempo, a principios del siglo XX, convertirse en una potencia importante, entendieron que tenían que fijarse en el país número 1, Estados Unidos. Y tenían que tener claro que si querían convertirse en una economía importante, debían hacer lo que hacía Estados Unidos, pero mejor o más barato. De lo contrario, no tendrían ninguna posibilidad, el dominio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a trabajar y fabricaron un automóvil mejor y más barato. Y por eso todos conducimos Toyotas. ¿Qué estamos conduciendo hoy en el mundo? BYD. ¿Qué es eso? China. ¿Qué hizo China? Entendió que tenía que hacer algo mejor, más barato, o ambas cosas, que los coches estadounidenses o japoneses. Y eso es lo que hizo. Apostó por el coche eléctrico y lo consiguió. Encontró una manera de sortear el imperio. Irán está averiguando cómo salir de debajo del imperio que los oprime, que no les permitió tener a Mossadegh, que les impuso al Shah y que ha socavado de todas las maneras que ha sabido el régimen de los ayatolás desde entonces. Todos los países van a hacer eso. De una forma u otra, ese camino entre lo que han logrado los chinos y lo que los iraníes, a su manera, están logrando, son partes distintas de la historia del declive del imperio estadounidense y del surgimiento de otros. Así que, para terminar y responder a su pregunta, los estadounidenses tendrán que comprender más de lo que acabo de decir, de lo que comprenden ahora. Si lo hacen, si conseguimos que esa forma de pensar se fortalezca en Estados Unidos, entonces tendrá expresión política. Tendremos candidatos y partidos políticos que dirán que la contención es el enfoque equivocado.
Tenemos que sentarnos con los chinos, sentarnos con los iraníes y encontrar una forma de convivir en este planeta. Eso es mucho más seguro para todos nosotros, porque la alternativa es una guerra. Y es una guerra nuclear, especialmente ahora que el señor Trump ha decidido permitir que los saudíes tengan un arma nuclear. La hipocresía que hay aquí y la desesperación de un comportamiento así. El presidente de este país les ha estado diciendo a los estadounidenses que los está salvando de la proliferación de armas nucleares, en este caso en Irán. Los estadounidenses no sienten más simpatía por el rey de Arabia Saudí que por el ayatolá de Irán. Librar una guerra para impedir la proliferación nuclear a uno de ellos, mientras se la das al otro, va a ser muy difícil de aceptar para los estadounidenses. Todos esos son pequeños elementos de esta cuestión. Si logramos un movimiento con el valor suficiente para plantear la alternativa, creo que hay muchas posibilidades de que Estados Unidos acabe yendo en esa dirección. Sí, eso espero. Gracias, Richard. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer. El placer es mío, como siempre. Son conversaciones importantes. Gracias. Gracias. Adiós.